Hoy en Con la Gente estamos en el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario para conversar con Alberto Boto, el secretario general del sindicato y además referente del movimiento sindical rosarino, para en principio hablar sobre una iniciativa que arrancó acá en el sindicato y además algunas cuestiones de actualidad. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Gracias por recibirnos. Comentanos de qué se trata esta iniciativa que arrancó acá en el sindicato, que es el primer gremio que lo impulsó y tiene que ver con mejorar las urgencias cardíacas, ¿no es así? Los desfibriladores instalaron. Sí, en realidad no solamente aquí en el sindicato, sino que en todas las instalaciones del gremio vamos a poner desfibriladores. Bueno, es sumar nuevamente un servicio más hacia nuestras compañeras y compañeros, pero también compartido con el resto de la sociedad, porque transformarse el gremio en un edificio DEA significa que no solamente los desfibriladores van a ser utilizados dentro del propio edificio, sino que se transforma en una referencia para el barrio. Bueno, la idea obviamente es capacitar, porque bueno, tanto el desfibrilador más el RCP, bueno, son vitales si uno tiene esos elementos a disposición y esos conocimientos para hacer la resucitación, como para evitar muertes, que muchas veces estas circunstancias se dan lejos de los hospitales, de los sanatorios, de un centro médico, y bueno, la gente no tiene un acceso rápido. Entonces, teniendo ya el desfibrilador, más sabiendo hacer la resucitación cardiopulmonar, es decir, la RCP, comúnmente como se la conoce, se gana tiempo, se puede llamar mientras tanto a la ambulancia y obviamente que eso salva vidas. Así que bueno, la verdad que es una gran alegría, creo que es un gran servicio también para toda la gente. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Cabe resaltar que es el primer gremio y que además, como vos decís, en este contexto también que estamos viviendo, la verdad que es ideal que haya sido en este contexto. Sí, en realidad nosotros esto ya lo teníamos decidido antes de la pandemia. Ya lo habían programado. Sí, ya lo habíamos programado. Y bueno, después por el tema de la pandemia hubo de alguna manera que adaptarse a los protocolos, las empresas no trabajaban y bueno, de a poquito fueron flexibilizando sus actividades. Eso permitió que recién el día viernes fue cuando se pusieron los dos primeros aquí en el edificio. Bueno, ahora tenemos también que ponerlo en la farmacia sindical, en la obra social, y pensamos llevar uno también, porque es un edificio que está abierto las 24 horas, a LT3. Ah, genial. Porque, bueno, es una dependencia también ahí del gremio que compartimos ahí con las compañeras y compañeros de la radio, así que, bueno, también va a ser una referencia para el barrio. Después, obviamente, también tenemos para las seccionales nuestras, nosotros tenemos 5 seccionales en la ciudad de Villa Constitución, Casilda, Firmat, Carcarañá, San Lorenzo. Entonces ahí también pensamos en las colonias de vacaciones, pero bueno, eso ya está un poco más alejado de aquí a Ya Rosario. lo fueron ampliando un montón. Pero, ¿y cómo tiene que hacer la gente si quiere acceder? Bueno, nosotros ahora, están colocados ahora recién los desfibriladores. Nosotros ahora tenemos que coordinar con la empresa que los proveyó para dar la capacitación. Entonces, en base a esta situación, o sea, cuando podamos coordinar la capacitación, no son fáciles estos tiempos. Claro, no, seguro. Pero bueno, ahí vamos a hacer extensivo también a los vecinos, a quien quiera realmente acceder a estos conocimientos, porque bueno, realmente son más que importantes. Uno puede llegar a tener en cuenta, por ejemplo, que en los países más desarrollados, ¿no? Una de cada 5 muertes es justamente por problemas de cardiovasculares. Y muchas ocurren justamente, ¿no?, lejos de centros asistenciales, como yo sí mencioné anteriormente. Claro. Entonces esto permite realmente salvar vidas. Es algo muy importante. Muy importante, la verdad que
un gran avance. Te saco un poquito de este tema y te llevo al plano de actualidad, ¿no? El tema del trabajo, cómo se está modificando con todo esto de la pandemia, lo que se viene. ¿Qué opinas del teletrabajo y de la robótica en este contexto? Bueno, el teletrabajo creo que ha sido una herramienta interesante durante la pandemia para preservar algunos puestos de trabajo, pero bueno, tenemos dos problemas complicados. Primero, el tema de la legislación. No existe legislación sobre el teletrabajo. Y lo segundo, que hay quienes pretenden continuar con el teletrabajo después de la pandemia. Entonces nosotros decimos que el teletrabajo no puede reemplazar el trabajo presencial, por lo menos en la mayoría de los casos o en la masividad. Lo puede hacer en determinadas circunstancias, por eso nosotros decimos que hay que tratar de minimizarlo al teletrabajo porque trae consigo una flexibilización laboral de hecho. Es decir, el trabajador en su casa, aislado, deja de pertenecer a un grupo de compañeras y compañeros, y esa situación realmente hace que se empiece a debilitar la fuerza corporativa que tenemos las trabajadoras y trabajadores a través de los gremios y discutamos en una posición un poco más equilibrada con las patronales, ¿no? Condiciones de trabajo en general, llámese paritarias, llámese jornada laboral, bueno, ahí donde hay un montón de grises que no han sido legislados, pero el teletrabajo hay que resistirlo y después legislarlo para ahí sí aplicarlo realmente con una legislación acorde. Pero bueno, no es lo ideal y no es lo ideal. Y que el teletrabajo no puede reemplazar el trabajo presencial y nosotros estamos absolutamente convencidos. Nosotros creemos que el lugar del trabajador no puede ser resignado, el teletrabajo no puede reemplazar ese trabajo presencial. Podemos, y esto lo hemos hecho en función de análisis que hemos hecho de casos que se dieron a nivel mundial, ¿no? Nosotros, o sea, la experiencia fundamentalmente, fuimos buceando en diferentes partes del mundo cómo actuó esta metodología y realmente no ha sido para nada beneficiosa para la trabajadora o el trabajador. Desde el estrés que genera, la dificultad para separar la vida laboral de la vida social, lo invasivo que termina siendo, lo que se habla comúnmente, que habrás escuchado, el tema del derecho a la desconexión, generalmente no se produce. El tema de la sindicalización no se puede garantizar. Y bueno, y cuando se pierde la sindicalización, justamente es cuando el trabajador, imagínate discutiendo un trabajador directamente con la patronal, la relación de fuerzas es totalmente distinta, siempre a favor del poderoso. Entonces decimos que hay que tener mucho cuidado con el teletrabajo, con la misma robótica, como vos recién lo decías, porque bueno, de acuerdo a estudios de la OIT, de acá al año 2030 hay 800 millones de puestos de trabajo en el mundo que van a sufrir las consecuencias de la robótica. En algunos casos quizás afectados solamente, en otros casos el trabajador totalmente desplazado, es decir, que trabajo que se pierde y es reemplazado por un robot. Es realmente un hecho grave, es realmente un hecho grave, creo que no se ha tomado todavía una real dimensión de lo que significa todo esto. Más allá de que ya se ha empezado a legislar, hay una media sanción en la legislatura nacional, el diputado aprobó una reglamentación donde ya hay una cierta parte, no digo todos, del empresariado que ha empezado a hacer lobby y ha cuestionado ese tipo de legislación, donde, por ejemplo, esa ley garantiza, por ejemplo, al teletrabajador o a la teletrabajadora que le reconozcan esas empresas, por ejemplo, los mayores costos que les genera trabajar en la casa. Entonces, por ejemplo, internet, electricidad, gas, bueno, todo lo que se te ocurre que vos podés llegar a utilizar en tu casa para estar cómodo trabajando.
Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cosas más cuestionadas y que creo que termina dándonos la razón cuando decimos que el trabajo presencial no debe resignarse, es la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel empleador que le da la opción, porque en la legislación el trabajo o el teletrabajo es optativo, la opción de trabajar desde su casa, el día que el trabajador o la trabajadora quiera, puede volver a su trabajo presencial. Y eso está siendo cuestionado por el empresariado. Entonces quiere decir que lo que nosotros decimos tiene su gran razón. El tema es aislarnos, dejarnos en nuestra casa, individualizarnos cada vez más y que cada uno se la arregle por sí solo. Con eso, obviamente, se rompen con un montón de cuestiones, porque ya te digo, la trabajadora o el trabajador se va a flexibilizar solo, eso ya de por sí es grave, porque con eso se pierde dignidad, se pierde calidad de vida. Bueno, me parece se que evitan cuestionamientos, muchos. Se evita la fuerza corporativa, claro, como para lograr mejores condiciones. Entonces, por ahí pasa la cuestión. Es decir, esto está todo hecho para maximizar las ganancias. Y lamentablemente la pandemia, de alguna manera, ha disparado esta situación y ha acelerado estos procesos. Entonces, cuando muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, de la pandemia, tenemos que salir mejores, es todo, yo creo que una gran necesidad que tiene la gente de que se realcen los valores humanos. Y ojo, eso lo vamos a ver, pero ¿sabés en quién? En las trabajadoras, en los trabajadores, en los que menos tienen, porque hay muestras de solidaridad, cómo muchos se dedican a paliar el hambre de la gente que más está sufriendo, o solidariamente los trabajadores nos movilizamos o nos hacemos eco del problema que tiene otro gremio, pero también las crisis, como el caso de la pandemia, son oportunidades, y las oportunidades son fundamentalmente para los poderosos, y lamentablemente no la utilizan de una manera solidaria, filantrópica, sino que al contrario, la usan para maximizar las ganancias. Bueno, por otro lado, el tema de cómo ha impactado esta pandemia las condiciones económicas a nivel mundial y cómo ha repercutido, digamos, en los trabajadores, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando también. Sí, no, de manera negativa, claramente. Hoy la pandemia la estamos afrontando fundamentalmente la clase trabajadora. Se han perdido muchos puestos de trabajo, se ha perdido poder adquisitivo, en algunos casos se cobra el aguinaldo en cuotas, en otros casos hay reducción salarial. Realmente la estamos afrontando. Nosotros aquí en nuestro trabajo podríamos decir que hemos podido mantener las condiciones laborales. De hecho, estamos trabajando todos los días y cuidando de que nos afecte lo menos posible. También hemos tenido las consecuencias. Obviamente la gente que está mal, la gente de alrededor, ha generado que también se caiga la recaudación de las empresas y eso también tenga un impacto sobre las trabajadoras y trabajadores. Pero bueno, nuestra función es justamente cuidar de la vida familiar de cada una de todos nuestros afiliados al sindicato, y a eso es a lo que nos abocamos. Hemos llevado también la tranquilidad a todas nuestras familias a partir del cuidado fundamentalmente de todas y todos, porque vacunamos a toda nuestra población, ya descartando, por lo menos sacando de lado algo que también preocupa y que se suma al COVID, que es el tema de la gripe. Por primera vez en el sindicato lanzamos una campaña antigripal donde vacunamos a todo el mundo, a toda nuestra, obviamente que haya querido. Esto fue opcional, pero hemos hecho una campaña de vacunación, primero empezando por los grupos de riesgo, como corresponde, y después seguíamos con los trabajadores y las trabajadoras, porque también estaban expuestos en función de la prestación de un servicio esencial, porque desde un primer momento estuvieron trabajando.
Bueno, hoy tenemos el plantel o los planteles de trabajo un poco disminuidos porque la población de riesgo está resguardada todavía. Y recién ahora podríamos decir que se empieza a normalizar con el resto de la gente, que de por sí es escasa, la cantidad de trabajadores y trabajadores que más se pueden ir a la calle, bueno, a trabajar o estar en las oficinas comerciales. Bueno, eso se está actualizando recién ahora. Pero de cualquier manera ha tenido su impacto esta pandemia en el mundo del trabajo. Por suerte, vuelvo a reiterar, nosotros desde el gremio estamos trabajando todos los días para minimizarlo, estamos trabajando en otras dos cuestiones que realmente nos preocupan a todos los trabajadores de Luz y Fuerza, pero bueno, dialogando justamente con las autoridades de la empresa, que tiene que ver con la actualización salarial y que tiene que ver también con la normalización del directorio de la empresa provincial de energía. La empresa está intervenida, entonces nosotros creemos que los trabajadores podemos aportar mucho desde nuestra visión, también el sector cooperativo, y eso se hace a través de un directorio. Pero creo ¿Esas son que las principales preocupaciones? las principales preocupaciones que tenemos ahora, estamos teniendo un diálogo con el gobierno, un buen diálogo, hemos encontrado eco en lo que nosotros estamos planteando, así que tenemos confianza en resolver este tipo de cuestiones a la brevedad, esperemos que así sea. De por sí creemos nosotros que el diálogo construye, así que bueno, esperando simplemente también resolver estas cuestiones. Y por otro lado también, ¿no? el tema de la actualización salarial, porque eso también afecta a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Jubilados y pensionadas. Fundamental. Bueno, agradecemos tu presencia el día de hoy